Historia del derecho tributario. Desde el origen de la civilización humana ha existido una organización social que tiene cierta estructura, en donde dentro de esta una parte primordial para el desarrollo de una comunidad son los tributos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto los ciudadanos debían cumplir con un tributo al faraón. En la Edad Media el poder se encontraba en la figura conocida como el señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él y este aplicaba el tributo incluso en aquellas de más bajos recursos. Se dice que durante este periodo el pago era arbitrario porque los siervos no solo debían pagar con los bienes que tenían, sino que también brindando servicios al señor feudal les ordenara. Tributos o impuestos son desembolsos económicos obligatorios que realizan los gobernados para solventar los gastos públicos y el buen funcionamiento estatal. Sujeto de facto es quien soporta la carga del impuesto a quien el sujeto de jure traslada el impacto económico. Los tributos son prestaciones obligatorias establecidas por los distintos niveles estatales, es una obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de los cargos públicos en especial gastos del Estado. Historia del impuesto sobre la renta. Se inicia en el año 1915. El 19 de mayo de ese año la Asamblea Nacional Legislativa promulgó la primera ley de la materia, que fue publicada en el Diario Oficial del 22 del mismo mes. Se creó este instrumento después de estudios detenidos en los cuales intervinieron los hombres más bien informados de la época. Esa ley surgió en consecuencias especiales en el ámbito internacional. Eran los primeros meses iniciales pero críticos de la Primera Guerra Mundial, y la situación de El Salvador se caracterizaba por un intenso deterioro fiscal, originando en lo que iba de las rentas por concepto de importancia. Estas condiciones obligaron a reflexionar sobre el hecho de que sus lejanos orígenes, el impuesto sobre la renta aparece en nuestro país unido a fenómenos económicos, sociales de naturaleza compulsatoria o emergente, no solo nacionales sino también internacionales. Historia de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles. Para los efectos de esta ley se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles corporal no solo la resulte del contrato de compra-venta por el cual el vendedor obliga a transferir el dominio de un bien y el comprobar a pagar su precio, sino también de actos, convenciones, etc. Historia del derecho mercantil. El comercio en la Edad Antigua se realizaba mediante el sistema de trueque, pese a ser el primer sistema comercial, carecía de suficientes medios para satisfacer a todo el ámbito social. No siempre alguien aceptaba un producto a cambio de otro, era muy difícil cuantificar el número exacto de gallinas que había que intercambiar para obtener una vaca. Siempre existía el miedo a ser estafado o que el intercambio mercantil no fuese tan beneficioso que se esperaba por ambos lados. Conforme al paso del tiempo se hizo necesaria una unidad común de intercambio dando como resultado la moneda, por lo que la introducción de la moneda en el comercio revolucionó la forma y el volumen de las transacciones comerciales, adquiriendo valor por el metal con el que se forjaba la moneda. Antecedentes del derecho mercantil anterior a la Edad Media. Los primeros pueblos que se dedicaron al comercio amplio y sólido fueron los asirios y los fenicios, de los cuales no se tienen documentos de sus actos de comercio excepto de las Lex Rodia de Hartu. El primer cuerpo de derecho mercantil de que nos habla la historia son las leyes marítimas rodios. Estas leyes, que llegaron a tomar un cuerpo de legislación reguladora del comercio, gran influencia sobre la de los demás pueblos marítimos y muy particularmente en el derecho romano. Antecedentes del derecho mercantil a la Edad Media. Como recordaremos, la caída del Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Esta época se caracterizó por la confusión, la inseguridad y la violencia. El territorio europeo quedó fragmentado como consecuencia de las constantes invasiones de los bárbaros. El feudalismo surgió como una alternativa. A lo largo de la Edad Media se dieron cambios económicos, sociales y políticos que no ocurrieron repentinamente sino de forma gradual. Durante la Edad Media se llevaron a cabo una serie de campañas militares organizadas principalmente por el Papa para recuperar el dominio musulmán a la Tierra Santa. Las cruzadas, como se le conoce a estas campañas militares, tuvieron un efecto determinante en el comercio, pues provocaron el movimiento de personas de Occidente a Oriente, y la movilización de la riqueza de un lugar a otro. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó al derecho romano.
El derecho romano era formalista y regulaba actos aislados, y por esta razón fue insuficiente para dar una solución a los problemas que surgieron en el comercio medieval. El derecho mercantil surgió precisamente en este momento histórico, pues las normas consuetudinarias de los gremios fueron un sistema de normas diferenciadas que regularon específicamente la actividad de los comerciantes. Antecedentes del derecho mercantil durante la Edad Media. El derecho mercantil surgió gracias a los comerciantes medievales que se organizaron en los gremios de acuerdo con su industria. Los gremios dictaban sus estatus teniendo como base los usos que regían su actividad. Para la solución de los conflictos, se crearon tribunales arbitrales de los propios gremios de los comerciantes. Los gremios fueron un sistema de normas diferenciadas que regularon específicamente las actividades de los comerciantes. Como ejemplo de estas normas podemos mencionar, Consulado del Mar siglo XIII. Debido a los problemas que causaba la falta de una legislación uniforme en materia de comercio en 1833, la Constitución de 1857 fue reformada para otorgarle al Poder Legislativo Federal la facultad de legislar en materia de comercio. Para dar cumplimiento a dicha reforma en 1884 bajo el gobierno de Manuel González, fue expedido el segundo Código de Comercio. Sin embargo, una vez más, debido a la inestabilidad de ese país, ese código tuvo corta duración. Historia del Código del Comercio. Es un conjunto de elementos unitarios ordenado y sistematizado de normas de derecho mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. Los códigos de comercio se comenzaron a elaborar y promulgar a partir de la Ilustración, y partiendo del precedente de codificación del derecho de Francis, que realizó Napoleón Bonaparte. En la actualidad el derecho mercantil se encuentra, en muchas cosas regulado no solo su código de comercio, sino de una serie de leyes especiales, debido al proceso denominado descodificador. Sin embargo, existen también cierta tendencia a redecodificar esas normativas especiales en solo cuerpo normativo o código, y en todo caso en lo relativo a su principio básico, se halla vigente desde el 1 de enero de 1886, si bien con numerosas modificaciones y derogaciones parciales, es de producto de un prolongado proceso de elaboración. Antecedentes al derecho laboral. La actividad laboral ha existido desde siempre, ya en la Biblia se tocaba el tema de los trabajadores. El mercado laboral en los diferentes países incesantemente fue luchando por lograr conquistas laborales como una forma de protección por el trabajo realizado. En las luchas obreras del 3 y 4 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, donde se produjeron violentos enfrentamientos que causaron muertos y heridos, ya se exigía la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Desde la Revolución Industrial, al ser el trabajo una actividad permanente del diario vivir de la sociedad, se hizo necesario contar con una normativa eficiente sobre los derechos, deberes, prohibiciones y beneficios que deben sujetarse tanto los empleados como los empleadores. Al crearse la Organización de Naciones Unidas el 28 de abril del año 1919, se fueron internacionalizando las leyes laborales. El 24 de junio del año 1919, se suscribió el Tratado de Versalles, originando la creación de la OIT a fin de velar por los derechos a la seguridad de los trabajadores. Con el transcurrir del tiempo los preceptos legales en materia laboral fueron modificándose a fin de brindar cierta estabilidad al trabajador, quien constantemente realizaba grandes movilizaciones buscando mejoras salariales y previsiones sociales. Se vio imperioso que se cuente con la Ley General del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Antecedentes de la Roma clásica. La antigua Roma es el nombre de una civilización en Italia. Comenzó como una pequeña comunidad agrícola en el siglo XIII a.C., se convirtió en una ciudad y tomó el nombre de Roma. Creció hasta convertirse en el mayor imperio del mundo activo. Comenzó como un reino y luego se convirtió en una república, luego en un imperio. El imperio romano era tan grande que si había problemas para gobernar un territorio que se extendía desde Gran Bretaña hasta el Medio Oriente. En el año 293 DC Diocleciano dividió el imperio en dos partes.
막 말아마나 샤니모 와치메로 마루모 와치바치메로 あらちゃちゃやりびたびびんなばりつかんびんなんでんなんどんわばりかかばりばりばりびびびびびびすでんでんなんどんわHey, hey,